Julio de 2025. Chimalhuacán, Estado de México. La policía llegó a un domicilio tras un llamado de emergencia. Desde afuera la casa parecía completamente normal, ordenada, silenciosa, sin señales visibles de violencia. Nada hacía pensar que algo grave había ocurrido allí. Pero dentro de la sala, un detalle llamó la atención de los agentes. Debajo de un sillón, el piso parecía distinto. La tierra estaba removida, reciente. Los oficiales comenzaron a excavar. Lo que encontraron debajo de ese mueble se convertiría en uno de los hallazgos más estremecedores del año. El cuerpo de una menor había sido ocultado. El silencio que rodeaba esa vivienda ya no era normal. Era un silencio que escondía una verdad difícil de imaginar. Y entonces surgió la pregunta que marcaría toda la investigación. ¿Qué ocurrió dentro de ese hogar para que una niña terminara enterrada bajo el sillón de la sala sin que nadie lo supiera durante días? Antes de que las patrullas bloquearan la calle en la colonia Corte Lomas de San Pablo, en Chimalhuacán, en esa vivienda del número 98 habitaba una rutina que nadie se atrevía a cuestionar. Allí vivía una niña de apenas 2 años. Era pequeña, vulnerable, y según quienes la veían pasar, siempre estaba bajo la sombra de los adultos que habitaban el inmueble. Su mundo se limitaba a esas paredes de concreto, al cuidado de su madre y a la compañía constante de su hermana mayor, una niña de 5 años que se convertiría, sin saberlo, en la única guardiana de un secreto atroz. Yo la veía a veces por la ventana, era una niña tranquila, la verdad. Siempre andaba con su hermanita, la mayor, para todos lados juntas, no se separaban. Pero de un día para otro, pues ya no apareció, ya no se escuchaba nada, ni lloraba, lo único. A mediados de junio de 2025, el ambiente en la casa cambió. La puerta se mantenía cerrada bajo llave más tiempo de lo habitual. Los abuelos maternos empezaron a notar que algo no vibraba bien. Las llamadas para preguntar por la menor de 2 años eran cortadas abruptamente. Cuando insistían, las respuestas de los adultos en la casa eran siempre evasivas, casi mecánicas. Está durmiendo profundamente, salió con unos parientes, no puede ponerse ahora. Pasaron 15 días. 2 semanas en las que la vida en el barrio de Chimalhuacán seguía su curso, mientras dentro de esa sala, el aire se volvía pesado, cargado de una verdad que nadie quería pronunciar. Y la conocí a la pequeñita. Junto con su hermanita me venían a comprar dulces. Una niña, me imagino, de buen corazón. Sí, pues era una pequeñita que no tenía, pues, maldad ni tenía la edad suficiente como para defenderse. Pues era una pequeñita. Empezamos a pedirle, no sé, fotos, un video, algo que nos dijera que estaba bien, pero siempre había una excusa. Siempre era que no podía, que luego que estaba ocupada, y lo que sí se nos hacía raro era la actitud. Dentro de la casa la normalidad era una puesta en escena macabra. Se cocinaba, se limpiaba y se dormía en esa sala. Sin embargo, los adultos evitaban pisar con fuerza cierta zona del suelo. Un viejo sillón había sido movido de su lugar original, cubriendo un espacio que antes estaba libre. La sospecha se transformó en una angustia asfixiante. Los abuelos, incapaces de soportar un día más de evasivas, decidieron presentarse en la vivienda de la colonia Corte Lomas de San Pablo sin avisar. No hubo gritos al llegar, solo una tensa calma, mientras los adultos hablaban en la entrada, sosteniendo la misma fachada de siempre. Pero el destino del caso cambió en un segundo de distracción. En un descuido de los adultos, mientras la conversación seguía en la puerta, la abuela logró acercarse a la hermana de 5 años. Fue un instante breve, un espacio de silencio, lejos de las miradas vigilantes. Al preguntarle por la pequeña, la niña no lloró. Simplemente se acercó y, con la voz quebrada por un secreto que ya no podía cargar, le susurró la verdad al oído. Le dijo que su hermanita no volvería a despertar. Le dijo que estaba allí mismo, bajo sus pies. ¿Cómo es posible que una familia conviviera, comiera y durmiera sobre el cuerpo de una niña durante 2 semanas sin que el remordimiento los hiciera confesar? La patrulla de la Policía Municipal de Chimalhuacán se detuvo frente al inmueble. Los agentes bajaron con la cautela de quien espera un altercado doméstico, pero lo que encontraron fue una calma artificial. Al entrar, la escena desafiaba cualquier sospecha. El piso estaba barrido,
los objetos en su sitio y el aire, aunque pesado, no revelaba el horror que guardaba. Sin embargo, la insistencia de los abuelos era absoluta. No se moverían de allí hasta obtener una respuesta que no fuera una excusa. Los agentes comenzaron el interrogatorio de rutina. ¿Dónde está la niña? ¿Cuándo fue la última vez que salió de esta casa? Las respuestas de los adultos fueron un laberinto de contradicciones. Primero que estaba con un pariente lejano, luego que había salido de viaje. El lenguaje corporal, el sudor en las manos y las miradas esquivas le dijeron a los oficiales lo que la fachada de orden intentaba ocultar. Estaban mintiendo. Mientras el interrogatorio subía de tono, un investigador notó a la hermana de 5 años. Estaba retraída, pero sus ojos no se despegaban de un punto específico en el centro de la sala. Con la suavidad que requiere tratar con una víctima tan pequeña, se acercaron a ella. Fue entonces cuando el silencio se rompió, con una crudeza que heló la sangre de los presentes. La niña no decía nada, nomás estiró la mano y señaló hacia un lugar como diciendo que su hermana estaba ahí, que estaba dormida. Y no sé, en ese momento como que ya se me hacía, o sea, ya presentía lo peor. Los oficiales clavaron la vista en el sillón. Al acercarse y empujarlo, la irregularidad fue evidente. Bajo las patas del mueble, el firme de la casa había sido roto. La tierra estaba suelta, fresca, todavía húmeda en comparación con el resto del suelo seco. Pidieron palas. Cada palada de tierra extraída era un paso más hacia un abismo de crueldad. A pocos centímetros de profundidad, el hallazgo se confirmó. El cuerpo de la menor, que según los peritos llevaba aproximadamente 15 días oculto, emergió de la fosa improvisada. No era un accidente. El cuerpo presentaba señales claras de un ataque violento que los médicos forenses más tarde confirmarían como traumatismo cráneoencefálico provocado por un objeto contundente y heridas de arma blanca. El muchacho no trabajaba porque siempre estaba aquí con ella. La muchacha igual. Sí, hubo una ocasión en que tenía un negocio, vendía aquí a la vuelta. Creo que vendía quesadillas o comida. Es una niña muy pequeña que ni siquiera pudo defenderse. Entonces, pues sí queremos justicia aquí como vecinos, porque pues yo creo que la mayoría de las personas somos mamás y tenemos niños pequeños y pues no es justo. La vivienda fue asegurada de inmediato. Mientras los peritos recolectaban evidencias, incluyendo un machete encontrado en el sitio, los investigadores observaban a los adultos de la casa. Las primeras declaraciones ya no eran solo confusas, eran confesiones involuntarias de una frialdad absoluta. Pero una pregunta seguía flotando mientras el cuerpo de la pequeña era trasladado al servicio médico forense, SEMEFO. ¿Cómo es posible que quienes debían protegerla decidieran que un agujero bajo el sillón era el mejor lugar para ocultar su existencia? Tras el levantamiento del cuerpo en la colonia Corte, Lomas de San Pablo, la vivienda número 98 quedó sellada bajo el resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Lo que los peritos encontraron al profundizar en la escena no solo fue un cuerpo, sino las herramientas de un crimen metódico. El cuerpo de la pequeña fue trasladado al SEMEFO, donde la necropsia reveló una realidad insoportable. La causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo. Sin embargo, el análisis forense añadió un detalle macabro. El cuerpo presentaba múltiples lesiones producidas por un objeto punzocortante, machete. Pero el dato que terminó por hundir a los presentes en la casa fue la cronología. La menor llevaba 15 días fallecida. Durante 2 semanas, la vida en ese hogar continuó. Se cocinó, se durmió y se recibió a visitas sobre la misma tierra que cubría el secreto. No fue algo impulsivo, no fue un arrebato seguido de pánico. Aquí hubo tiempo para pensar lo que se estaba haciendo. Alguien cavó ese lugar, ocultó el cuerpo y después trató de seguir con normalidad. Por el estado del cuerpo y por la profundidad de la... Mientras los resultados científicos llegaban, los investigadores confrontaron las versiones de los detenidos. Alma Sofía N., la madre, y Brian Jesús N., el padrastro. Sus testimonios eran un espejo roto. Mientras uno decía que la niña se había caído, el otro afirmaba que se la habían llevado. Ninguna mentira resistió el peso de la evidencia física. El machete hallado en la vivienda tenía rastros que coincidían con las heridas de la víctima.
Mira, la verdad, lo que más nos pegó fue la frialdad, porque cuando les preguntamos por qué no pidieron ayuda médica, pues se quedaron callados, así, sin decir nada. Con los peritajes psicológicos, las pruebas de ADN y la mecánica de hechos terminada, la Fiscalía del Estado de México presentó una acusación contundente. El juez de control determinó que existían elementos suficientes para dictar auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio. A pesar de la contundencia del hallazgo bajo el sillón, el proceso legal sigue su curso. Actualmente, tanto la madre como el padrastro se encuentran recluidos en el centro penitenciario de Neza Bordo. Aunque las pruebas de la Fiscalía del Estado de México son sólidas, el juicio aún no dicta una sentencia definitiva. La indignación social en Chimalhuacán no se hizo esperar. Durante las audiencias, se reveló que la pena que enfrentan los responsables podría alcanzar los 70 años de prisión o incluso la prisión vitalicia, debido a la agravante de que la víctima era una menor de edad y el crimen ocurrió en su entenio. Además, se les imputó el delito de cohecho, ya que en un último intento desesperado por evadir la justicia, intentaron ofrecer dinero a los policías municipales de Chimalhuacán para que no excavaran en la sala. El caso de la niña del sillón cerró su capítulo policial, pero dejó una cicatriz abierta en la comunidad. La casa, ahora vacía y con sellos de clausura, se erige como un recordatorio silencioso. Porque detrás de una puerta cerrada y un mueble común, se escondió una oscuridad que nadie en el barrio quiso ver, hasta que un susurro infantil y una pala de la justicia sacaron la verdad a la luz.